Hola mis amigos, que Dios bendiga a ustedes, que el Espíritu Santo, mi Señor, el Espíritu de la Biblia, el Espíritu del Dios de la Biblia, el Espíritu del Señor Jesucristo, en realidad el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo en espíritu. Es el propio Señor Jesucristo en espíritu. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, en realidad recibe al Señor Jesús en espíritu dentro de ella. Bien, hablando de espíritu, nosotros hemos hablado mucho sobre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Y yo quería que usted entendiera. Disculpe, perdóneme por ser tan riguroso con las palabras, porque no hay forma de ser diferente. O es o no es. La palabra de Dios o es o no es. Si ella es la verdad, funciona para aquellos que les gusta, que aman la verdad. Pero si no es la verdad, en las personas que no creen en ella, no hará la diferencia. El diablo conoce muy bien la palabra de Dios, más que cualquiera de nosotros, pero no por eso deja de ser el diablo, ¿no? Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de forma directa, objetiva, no estamos queriendo aquí acusar, juzgar o condenar a quien quiera que sea. Nosotros solo queremos transferirles a las personas la verdad que libera. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, la verdad libera. No es la mentira, ni el engaño, ni la media verdad lo que libera. Lo que libera es la verdad por completo. Esa es la verdad. Entonces, cuando decimos hijos de las tinieblas, o hijos del diablo, o hijos de Dios, que es una brutal diferencia. Es una brutal diferencia, una diferencia infinita. Los hijos de Dios no necesitamos ni decir porque ellos ya están convencidos por el propio Espíritu de Dios que los generó. ¿Quién es hijo? ¿Quién es hijo de Dios? Conoce a su Padre. Eso es fuerte, ¿no es verdad? ¿Quién es hijo de Dios? Vive en comunión con su Padre. Nunca se toma vacaciones de Él. Está siempre en comunión con Él. Ahora, ¿quién no es hija o hijo de Dios? Es obvio que es hijo o hija del diablo. No hay forma de huir de esa situación. O es una cosa o es la otra. O es sí o es no. O es de Dios o es del diablo. Y es la propia Biblia, la Sagrada Biblia, la que dice eso. Vea, ¿cómo usted, amiga y amigo, va a saber si es de Dios o si usted es del diablo? Lea la Biblia. Allí, en el primer libro, en la primera epístola de Juan, está escrito así: el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, quien vive en el pecado es del diablo. No es quien practicó el pecado. Yo practiqué el pecado, yo nací en el pecado, yo fui generado en el pecado. Pero un día yo conocí a mi Salvador, al Señor Jesucristo. Él es mi Redentor. Él se me reveló. Él me dio la fe. Él me dio la salvación. Entonces, el perdón yo lo alcancé debido a que Él cargó en sí mi pecado. Yo creí, yo creo y siempre voy a creer en esto. Entonces, yo también vivía en el pecado, pero fui liberado.
Y no solamente yo, sino todos. Todos los que creen en el Señor Jesús no viven más en el pecado. Todos los que creen. Pero los que un día creyeron y dejaron de creer, están viviendo en el pecado. Entonces aquí él dice, el que practica el pecado, y el pecado usted sabe, no es necesario que le diga que es pecado. ¿Es necesario? No. Usted sabe lo que es justo y lo que es injusto. Incluso quien no conoce la Biblia sabe lo que es justo y lo que es injusto. Incluso quien no conoce la palabra de Dios sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los niños, cuando se descubre que tienen acceso también al pecado, ellos dejan de ser niños. Cuando el niño inocente tiene conciencia de lo correcto y de lo errado y de lo incorrecto, listo, ya dejan de ser niños inocentes, ya dejan de ser inocentes. Entonces, amiga y amigo, esta es la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Por otro lado, él dice así, pero cualquiera que es nacido de Dios, generado por Dios, parido por Dios, no permanece en pecado. No permanece en pecado. ¿Por qué? Porque su semilla, la semilla divina, está en él, permanece en él, que es el Espíritu Santo. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, es generado por Dios, es luz. ¿Cómo la luz va a querer transformarse en tinieblas? No hay forma. ¿Quién es luz? Donde quiera que vaya, tiene luz. Se cuenta la historia de que un puntito de luz oyó hablar mucho de las tinieblas que existen en este mundo. Y ese puntito anduvo por todo el mundo, después salió por el espacio y fue andando, y corrió todo el espacio y llegó a la conclusión, no, yo no vi tinieblas, no logré ver las tinieblas. ¿Por qué? Porque era luz. Quien es luz vive en la luz, se alimenta de la luz, que es la verdad. Quien es de Dios vive en la verdad, vive en Dios, vive lejos del pecado. Quien no es de Dios vive en el pecado, porque el pecado es tinieblas. Entonces usted que me ve en este instante, yo digo esto para que usted se evalúe, se examine a sí misma, a sí mismo, para que usted entonces tome una decisión para que su vida sea transformada. Solo eso es lo que quiero. Nosotros estamos aquí para explicar la palabra de la verdad que libera, para que una vez que esta palabra de la verdad ha sido conocida, la persona que es sincera, que quiere la verdad, que ama la verdad, a veces la persona incluso está en el pecado, pero no le gusta el pecado. Ella quiere una vida separada del pecado, una vida digna, de calidad, una vida de buena conciencia, nada de culpas. Entonces es a esas personas que quieren vivir en esta vida de calidad, que quieren conocer la verdad, que nosotros les predicamos, que nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Entonces, usted que quiere, la verdad es esta. Si usted está viviendo en el pecado, mientras usted vive en el pecado, usted es hija del diablo, usted es hijo del diablo. Es la palabra de Dios la que lo dice, no soy yo. Está aquí escrito, el que practica el pecado es del diablo. Sepa esto.
Usted vive en la mentira, en la prostitución, en el engaño, en el adulterio. Usted vive en la pornografía. Usted vive de vanidad en vanidad. Usted vive en el glamour que el mundo le ofrece. Usted vive pensando en las cosas de este mundo. Usted está viviendo en el pecado. Y esa sensación, esa manera de vivir es un espíritu, que es el espíritu del pecado. El pecado es un espíritu. Así como la santidad es un espíritu, el bien es un espíritu. Así como el mal también es un espíritu. El amor es un espíritu. La fe es un espíritu. Entonces, usted que está viviendo en el pecado, está sujeta al pecado. Jesús dijo, aquel que peca es esclavo del pecado. Entonces, mientras usted viva en el pecado, continúa siendo esclavo del pecado. ¿Y quién fundó el pecado? ¿Quién es el mentor del pecado? Es el diablo. Si usted vive en el pecado, es hija o hijo del diablo. Está aquí escrito, confirmado en Juan. Jesús lo dijo y Juan lo confirmó. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, ¿quién es nacido de Dios no permanece o no vive en el pecado? Entonces examínese, mi amiga y mi amigo, a sí mismo. No esté mirando a los demás, no esté acusando a los demás, no esté queriendo esconderse detrás de los errores de los demás. Usted no tiene nada que ver con los demás, tiene que ver consigo. Yo no tengo nada que ver con los demás, tengo que ver conmigo y con Dios. Yo me cuido a mí, cuido de mi salvación y les transfiero a las personas lo que Dios me ha dado. Ahora, si ellas quieren aceptar, amén. Si no quieren, paciencia. ¿Qué puedo hacer? Es una cosa personal, individual. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Esa es la realidad. Si usted vive en el pecado, usted sabe que está viviendo en el pecado. ¿Y qué tiene que hacer? Usted tiene que dejar el pecado. Pero no puedo porque amo a mi amante, yo amo a mi amante, no quiero dejar a mi familia, pero tampoco quiero dejar. Está bien. Usted quiere continuar así, entonces sepa que usted es hijo del diablo. Aquí está escrito, usted es del diablo porque usted vive en el pecado y le gusta. ¿Qué es lo peor? Le gusta. Disculpe que hable de esta manera, pero es un lenguaje claro, transparente, es la verdad que libera. ¿No es así? Entonces él dijo, cualquier persona que es nacida de Dios no permanece en el pecado. No permanece en el pecado. Y diré más, usted que es creyente, que dice tener el Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo, usted habla en lenguas, usted hace la obra de Dios. Tal vez usted sea pastor, obispo, tal vez usted sea de la Iglesia Universal del Reino de Dios o no. Usted es una persona que trabaja en la iglesia, en una institución que predica la palabra de Dios. No importa cuál sea su denominación, su religión. Es católica, es espiritista, es evangélica, no importa. Lo que importa es lo siguiente, preste mucha atención. La persona que vive en el pecado, que practica el pecado, es del diablo. Pero yo hablo en lenguas extrañas. Lenguas extrañas. Si usted vive en el pecado, su lengua extraña es del diablo. Su lengua extraña no es de Dios. No es la lengua de los ángeles. Es la lengua de los espíritus inmundos, de los demonios que habitan en este mundo y en el infierno. Entonces, amiga y amigo, coloque los puntos sobre las íes. A usted que le gusta la verdad, yo sé que le gusta oír lo que estamos diciendo, pero si a usted le gusta la ilusión, la fantasía, el glamour de este mundo, si usted ama ser halagada, mimada, a las personas les gusta adularlo, discúlpeme la expresión, pero es la realidad. Y a usted le gusta, entonces, mi amiga, a usted le gusta el fingimiento, a usted le gusta la mentira, a usted le gusta lo que es del diablo, usted es del diablo. Y por eso su vida es una vida endiablada.
Pero quien tiene el Espíritu de Dios, ese vive en paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Que Dios los bendiga. No se olvide, hablando de amor, hablando del Espíritu Santo, mañana es la caminata del amor en todo Brasil. Y usted está invitado. Si usted quiere más informaciones, entre en el sitio web de la Caminata del Amor, de la Escuela del Amor, y allí tendrá informaciones de cómo debe hacer en su ciudad, en su estado, en fin, quede a gusto. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.